Santiago fue uno de los 12 apóstoles. Dicen que Jesús le llamó Hijo del Trueno y como resultado del catolicismo español llevado a América, más de 100 ciudades y pueblos llevan su nombre. La fiesta de Santiago Apóstol se celebra el 25 de julio. Un día como ese, a mediados del siglo XVIII, tuvo lugar el primer carnaval de Santiago de Cuba. Desde entonces ha florecido en el carnaval un género musical donde nuestras raíces africanas brotan con una fuerza incontenible, la conga. Cada año, las calles de Santiago se convierten en un río humano, en un torrente de cuerpos en movimiento cuya cadencia evoca rituales antiguos. El fenómeno de la conga, extendido ahora a todo el país, transfigura la herencia africana en un lenguaje que trasciende las palabras, dando forma y voz a las memorias compartidas de un pueblo entero. Pensar en conga es pensar en júbilo y algarabía, mas no siempre fue así, porque las congas de carnaval nacieron de mano esclava. Negros del continente, al nuevo mundo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la gracia. Desde el siglo XVI viajaron a Cuba en las bodegas de barcos negreros los ritmos y cantos que irían uniendo a negros, mulatos y pobres en un baile que, a los ojos de los blancos colones de la época, parecía venir del infierno. En 1791 estalla la Revolución Haitiana y los colones franceses que huyen a Santiago de Cuba traen con ellos a sus esclavos domésticos. Imitando de sus amos gestos y bailes, estos esclavos incorporan a sus propios ritmos y danzas africanas disfraces y coreografías al estilo europeo. Es de este sincretismo cultural de donde florecieron la conga y la tumba francesa. El siglo XX conocerá a sus congas con un nombre que aún se escucha en los carnavales de nuestros días. En la época de las luchas insurreccionales, los españoles comienzan a sospechar de la imagen de Santiago Apóstol. El ala de su sombrero, ahora vuelta hacia arriba a la usanza mambisa, fue vista por las autoridades como una forma de insurrección. Fue así como la estatua fue enviada a un almacén, cual preso político condenado al ostracismo. Originalmente había sido la del rey Fernando VII, pero en 1833 fue transformada. Mudada la vestimenta y sustituida la corona regia por el sombrero de Panamá, solo le sobró algo a la nueva estatua que, como representación de Santiago Apóstol en la tierra, debía ser sagrada. Fue así entonces como el carpintero hizo por una vez el papel de cirujano. Con la Primera Guerra de Liberación, el carnaval comenzó a reflejar en sus cantos y expresiones populares la simpatía del pueblo por los insurrectos. La conga es un híbrido entre lo que los catalanes llaman la joya y una cosa que vino de África, que era el quimpuiti. Ese día el rey no era rey, el día de la fiesta. El rey no era rey y la gente podía hacerle rey lo que le daba la gana. De ahí que los canticos de la conga sean unos canticos que a veces, bueno, son irreverentes. Ya no me dan cañere, ni de primera ni segunda, el café me lo dan ligado, la multipropósito perdió la junta. Oye, me quitaron el jabón de baño, el de lavar con el lío. Me quitaron una libra de azúcar y liberaron la pasta de dientes. Oye, ya no existen los reyes magos, desaparecieron los juguetes.
En aquellos años, los congueros no solo usaron sus cantos como medio de insurrección, sino que muchas armas saldrían de la ciudad de Santiago de Cuba rumbo al monte, escondidas en los tambores, que viajaban hacia otros pueblos a llevar la diversión. Los aspectos musicales y danzarios de la conga se consolidaron aún más a lo largo del siglo XX. El reinado de los instrumentos de percusión como alma de la música carnavalesca se mantuvo hasta 1916. Durante las congas de carnaval de principios del siglo XX, se probó un instrumento de viento consistente en un cuerno de buey cortado, que ya existía en el paisaje sonoro de la ciudad. Por su baja resonancia, el cuerno tenía posibilidades musicales muy limitadas. Esto quedó resuelto cuando en 1915 apareció dentro de la conga del Tibolí un instrumento que pasaría a ser símbolo supremo del carnaval santiaguero. Y para divertirnos tenemos hasta la corneta china, que eso ya figúrese usted. Este instrumento había llamado la atención de los fundadores de la conga del Tibolí durante sus andanzas por el occidente cubano, donde había sido introducido por emigrantes chinos. De gran fuerza sonora y penetrante sonido, la corneta china podía atravesar cualquier alfombra de percusión y atraer a los transeúntes de manzanas circundantes. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Y esa fuerza que tú tienes? Para los congueros santiagueros, este instrumento tomó el nombre de corneta china, a pesar de que corneta es un nombre que se usa para otro tipo de instrumento. No importaba que la corneta fuera en realidad un oboe tradicional parecido al suona chino, el nombre estaba sellado. Esta corneta china fue tocada en el desfile de la conga del Tibolí en 1915. En ese mismo año, la conga de los Hoyos intentó utilizar un instrumento de pistón, pero no tuvo éxito, porque cuando los congueros del Tibolí pasaron por el distrito de Los Hoyos, la multitud siguió a la corneta china y dejó a los congueros de Los Hoyos tocando solos. Cuentan que al año siguiente, los congueros de Los Hoyos habían aprendido la lección y desfilaron con su propia corneta. Por tradición, las congas se visitan entre sí en las semanas previas al carnaval. El último de estos saludos, horas antes del comienzo de las fiestas, ha sido bautizado por el pueblo como la invasión. Con el paso del tiempo, se transformaron y nacieron nuevas comparsas, y la ancestral rivalidad musical entre los distintos barrios pasó a ser emulación fraternal. Toda mi familia tocaban la conga. Mi papá, mi primo, mi tío, el otro tío, mi primo, todo. Había más tocadores familiares que los que no eran familiares. La conga contiene un elemento que es probablemente único dentro del espectro musical cubano. Se trata de la única manifestación musical que es móvil. En ningún otro género musical cubano, ya sea de raíz africana o europea, los músicos y la audiencia se desplazan kilómetros por la ciudad a medida que la música suena. Este elemento, aparentemente irrelevante, es de hecho importantísimo, ya que establece una relación histórica entre las manifestaciones artísticas africanas y las procesiones católicas europeas. A fin de cuentas, la música de una conga se podría tocar en un escenario como tanta otra música cubana, pero es el acto de avanzar por la ciudad como comunidad lo que hace de la conga un género tan contagioso y arraigado. Y hablando de comunidad, quería contarte que crear estos documentales para mi canal de YouTube es un proceso largo y exhaustivo que requiere semanas de investigación y de edición, pero lo hago con pasión porque siento que estudiar la música desde esta perspectiva histórica y social es una forma genial de encontrarnos con nuestra identidad individual y colectiva.
Si disfrutas mis videos y quieres ayudarme a seguir produciendo más y mejores documentales, no dejes de suscribirte ni de compartir tus historias favoritas. También puedes unirte al canal como miembro, hacer una contribución ocasional o visitar mi tienda online, donde encontrarás muchísimos diseños inspirados en el amor por nuestra música y nuestras tradiciones. Y hablando de tradiciones, volvamos a la conga. Este es el Cabildo de Congos Reales de San Antonio, fundado a mediados del siglo XIX en la Villa de Trinidad. Celebra la danza de la bandera, donde los tambores que acompañan al ritual son tambores de cuña similares a los tambores abacuá. Después del saludo colectivo, acontece la integración de un canto ritual donde se van agregando otros instrumentos. Se unen así otros tambores y un acheré de peculiar diseño que parece ser una fusión del elicundi abacuá en forma de cruceta con la construcción en metal y el adorno de cintas de las tumbas francesas. Landalusi, el pintor cubano de la colonia, reprodujo en muchos de sus óleos un personaje popular que viste un sombrero de capa, traje de bicornio y bastón. Como en las tumbas francesas, el bastón, además de servir como instrumento musical, es en el cabildo un símbolo de mando. Los pasos y estaciones de las fiestas católicas de Corpus se incorporaron con el tiempo a las salidas de los cabildos de nación. Estos pasos y estaciones pasaron luego a las congas y comparsas, que en su versión contemporánea se detienen al menos brevemente en distintos barrios y puntos estratégicos de la ciudad, a medida que la recorren. En las congas antiguas, este momento servía para dar un descanso a los músicos y también para recoger el aguinaldo. En el 1975, año en el que fueron tomadas estas imágenes, la comparsa de la Culebra del Cabildo de San Antonio era el único ejemplo existente en Cuba con plena vigencia de sus elementos dramáticos. De esta manera, a más de 4 siglos después de fundada la Villa de Trinidad, se conservaban elementos de la cultura inmaterial que surgieron como resultado de un proceso complejo de transculturación entre las raíces africanas y españolas. Al menos en su forma más ancestral, las congas fueron danzas dramáticas. Y sí, resulta que las congas de antes no solo eran procesiones musicales, sino también dramatizaciones de un argumento o evento. Esta es la matanza de la culebra. Busca, cara. Tú comes pollo y comes gallina. Yo he dejado todas las crías, cara. Yo te voy a matar. ¿Qué bichos son esos? Se llevaba a cuestas por las calles una enorme culebra artificial, parándose frente a las casonas donde les daban aguinaldos. En el Día de Reyes, después de haber recorrido La Habana, la pantomima de la matanza se ejecutaba en el patio del Palacio de los Capitanes Generales, ante la suprema autoridad del momento. En los cantos y ademanes se aludía a las terribles características del reptil. Y mírale los ojos, que parecen candela, y mírale los dientes, parecen filetes. Alguien dramatizaba la matanza del reptil y ya, tendido este en el suelo, le bailaban y le cantaban alrededor. La culebra se murió. La conga de San Antonio no fue la única en el país que dramatizó la matanza de un animal. Hubieron muchas, como la comparsa del alacrán en La Habana, donde se daba muerte a un alacrán gigante después de que éste picase a una esclava. ¡Ay, Guaranera, ¿qué tú estás haciendo ahí? ¡Ay! ¿Estás haciendo chucuchuco con Mayorá? ¡Camina, negra! ¡Camina, Mayorá! ¡Ay! ¡Amara! ¡Ay! Oye, Nangolo, anda a buscar ese animal que me picó María Josefa. ¡Anda, Guaranero! Buenos días, Atacuñén. Dígame, Mayorá. Mira, si tú con tu brujería conoces qué clase de animal que picó María Josefa. Dime, Mayorá. ¡No, no, no!
estos son un zaracrán. Evidentemente, hablar de conga no es solo hablar de ritmo, sino también de historia. Como usualmente acontece con los géneros de la música popular, la conga floreció de las capas más discriminadas y empobrecidas de la sociedad cubana. Arrollar es el acto de seguir la conga, y un buen conguero arrolla hasta el agotamiento, sin importar que el sol ardiente del Caribe le tueste hasta el entendimiento. Cual macroorganismo musical, la conga recorre la ciudad, abonando cada esquina con la algarabía que vive dentro de los cubanos. Es una sinfonía popular que va creciendo a su paso por las calles, hasta convertirse casi en un trance que envuelve a los congueros más fieles en un frenesí rítmico a través del que se manifiestan nuestros ancestros africanos. La conga es un demonio. La conga no tiene tranquilidad. ¿La conga? ¿La es un fenómeno? O sea, la conga es un fenómeno. Yo he visto cosas en la conga. Cosa. Eso es como una enajenación, algo que se me mete así, no sé, algo que yo siento, ¿no? Cuando la conga viene, tradicional, viene con sus pasos fuertes y gigantes, ¿me entiendes? En su manifestación más contemporánea, la conga es una forma de terapia masiva, un escape para nuestros demonios. Cuando la conga pasa, no se detiene, así que si estás cocinando tienes que elegir entre terminar los frijoles o arrollar por la mitad de tu pueblo. Un buen cubano no se le puede resistir a una conga. Es sudor, ron y tambor, y a diferencia de su versión más ancestral, ya no entiende de razas ni de estado social, ni mucho menos de edad. Los niños son también fanáticos de la conga y se unen a ella con sus bailes y con sus propios instrumentos, para no quedarse atrás. Como fenómeno social que es, la conga se ha prestado para muchas cosas. Es jolgorio y algarabía de nuestras fiestas, medio de expresión y camuflaje para la rebeldía y la insurrección, y banda sonora suprema de nuestros juegos de pelota. En el estadio, la conga motiva igualmente al público y a los jugadores. Si en el estadio no hay conga, no es igual, no se siente. La conga es la que pone el estadio rico, es como el corazón del estadio. Los cantos de conga que se escuchan en nuestros estadios de pelota son generados de manera espontánea y muchos se han quedado en la memoria popular por generaciones. Los coros nacen de la misma población cuando está cantando en la conga. Estamos aquí de corazón, ¿entiendes? Por seguir lo industrial. Nosotros venimos para acá a tirarnos corazón y alma. Cada grupo de conga tiene un estilo propio que se expresa a través de su instrumentación, su iconografía, de la narrativa de sus cantos y hasta de la reputación de cada conga. La conga de los Hoyos, con su conexión histórica a los generales Guillermo Moncada y Quintín Bandera, preserva aún una temática de rebelión que evoca las luchas independentistas contra España. Mantiene una tradición llamada la invasión. No vamos a tocar más nada hasta que yo le avise y lleguemos al lugar donde vamos a empezar a hacer lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Como parte de esta tradición, la conga arrastra a más de 30.000 personas por las lomas de Santiago, visitando los barrios de otras 4 congas antes de regresar a su propio territorio. También está San Pedrito, una conga conocida por su toque acelerado y por la incorporación del guayo y la batería. La conga San Agustín se ha hecho famosa por tocar en el estadio de béisbol y por adaptar canciones populares al ritmo de la conga. Además de estas congas, hay otras más. Cada una aporta un matiz diferente al Carnaval de Santiago,
manteniendo vivas las tradiciones rítmicas y culturales de la ciudad. Aunque el formato de la conga no es necesariamente rígido, en general se utilizan numerosos instrumentos de percusión y una corneta china. Los tambores más bajos son el pilón o quirina, las galletas o tamboras 1 y 2 y el requinto. Son todos tambores de doble membrana, que se tocan dando con un palo de madera en la membrana superior y usando la otra mano en la membrana inferior. Estos tambores lideran la marcha de la conga junto a 3 campanas. Se les llama campanas por el sonido que evocan al estar hechas de metal, pero son simplemente tambores de freno de autos antiguos. El patrón rítmico de la más pequeña se llama maní tostado. La segunda campana toca un patrón rítmico al que los congueros llaman el 1 y 2, y la tercera campana, a la que se llama can o solo golpe, es la más grande de todas y se encarga de repicar y de hacer el llamado a la conga, indicando las transiciones entre pilón, mazón y columbia. 3 patrones rítmicos fundamentales que se alternan a medida que los músicos avanzan por la ciudad. En la conga hay otros tambores, a los que se llama comúnmente fondos o bocuses. Se trata de tambores cónicos alargados, con un sonido y una técnica similar al de una tumbadora. Uno de estos tambores de fondo es el tambor quinto, que inicia la conga justo después de que se escucha la corneta china. Con su repicar, el quinto hace un llamado al resto de los tambores y se integra de manera orgánica con los otros tambores de fondo, manteniendo el pulso de la conga. La conga es, innegablemente, un escenario para muchos instrumentos de percusión, pero es un instrumento de viento, el que representa a los congueros de hoy con más vigor. ¿Corneta china? Una conga sin corneta china es una comida sin sal. En un principio, las frases melódicas o floreos de la corneta china se basaron en los coros de la comparsa. Con el decursar del tiempo, se comenzaron a interpretar también melodías de canciones populares para amenizar las largas trayectorias que las congas tenían por la ciudad. Cucuye. Hoy en día, la corneta todavía dialoga con los tambores y con los cantos de la gente, pero su función más icónica es anunciar la presencia de la agrupación y movilizar con su llamado peculiar a todo aquel que se encuentre en su radio de acción. Solamente después de que el pueblo se une a los músicos y comienzan a arrollar, está completa la polirritmia de la conga. La conga se ha asociado históricamente a las clases más empobrecidas de la sociedad y todavía existen algunos prejuicios que la dominan. A esto no ayuda el hecho de que sus ritmos tienen el poder de desatar incluso a los más tímidos y conservadores, y por eso los congueros más consagrados terminan a veces armando un buen alboroto, y pareciese que nuestros espíritus africanos se metiesen dentro de la comparsa para bailar con nosotros. La vibración de la conga, el sudor, la gente, la calor. ¡Oh! Se ponen como león cuando te encerrado. Vivir la conga va más allá de la edad, las costumbres, las creencias religiosas, el color o los estratos sociales. La conga envuelve, encierra y embriaga. Y con una buena conga, las calles de la ciudad se desbordan mezclándonos a todos bajo la identidad unificante de ser cubanos. Más de 30.000 personas. Un fenómeno. Se trata de una expresión musical y social que ha resistido el paso del tiempo para convertirse en una de las manifestaciones más vibrantes de nuestra identidad. Desde las primeras procesiones de esclavos hasta los carnavales modernos, la conga ha sido un vehículo de alegría, resistencia y comunidad. Su sabor, nacido de la mezcla de ritmos africanos y tradiciones europeas, une a todos los cubanos en un río humano de energía desbordante. Yo me he seguido desarrollando en la conga y yo he ido erizado de arriba abajo. He sentido la vibración en el cuerpo. En su andar insaciable, la conga no solo nos cuenta historias de lucha y transculturación, sino que nos recuerda que el alma de un pueblo encuentra su libertad en el ritmo compartido. La conga es Cuba, y en su tambor retumba la memoria de quienes nunca dejaron de bailar, incluso frente a la adversidad. Suena la conga, ya viene como atrae su compás. Las barreras se han quebrado con su rítmico golpear. El blanco y el negro bailan confundidos en su afán, que es un embrujo que atrae, que fascina.
y sin pensar en prejuicios ni en razones rompen todos a arrollar, que la conga tiene gancho y al que ella logra atrapar, lo envuelve con el hechizo de Changó de Yemayá.